Cuando pensamos en las estrellas del Hollywood clásico, imaginamos glamour, perfección y belleza impecable. Pero lo que los estudios nunca quisieron que supieras es que detrás de esas sonrisas perfectas y esos vestidos de gala, existía una batalla silenciosa. Una guerra contra los estándares imposibles que la industria imponía sobre el cuerpo femenino. Hoy vamos a revelarte los nombres de 10 actrices que dijeron no, que se plantaron frente a los magnates de Hollywood y se negaron a cumplir con una de las reglas más absurdas de la época: la obsesión enfermiza por eliminar cada vello corporal. Estas mujeres arriesgaron sus carreras, enfrentaron humillaciones públicas y desafiaron un sistema que quería convertirlas en muñecas de porcelana. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves el Hollywood dorado. Empecemos con una de las actrices más icónicas y revolucionarias de todos los tiempos: Marlene Dietrich. Sí, la diosa alemana que conquistó Hollywood con su mirada penetrante y su sensualidad magnética. Lo que pocos saben es que Marlene tenía una relación completamente diferente con su cuerpo comparada con otras estrellas de su época. Mientras las actrices se sometían a dolorosas sesiones de depilación con cera caliente o cuchillas que les dejaban la piel en carne viva, Marlene simplemente se negaba. Pero aquí viene lo interesante. Dietrich no era rebelde por capricho. Ella entendía que su imagen andrógina, esa mezcla perfecta entre lo masculino y lo femenino, era precisamente lo que la hacía única. En sus películas como El Ángel Azul o Marruecos, Marlene aparecía con un vello facial apenas perceptible que los estudios intentaron eliminar mediante maquillaje y trucos de cámara. Pero ella se mantuvo firme. Cuenta la leyenda que en una ocasión, un ejecutivo de Paramount le exigió que se depilara completamente el rostro con electrólisis, un procedimiento extremadamente doloroso y peligroso en los años 30. La respuesta de Marlene fue contundente. Le dijo que su rostro era su herramienta de trabajo y que nadie, absolutamente nadie, le iba a decir cómo modificarlo. El estudio cedió, porque al final del día, Marlene Dietrich era dinero puro en taquilla. Ahora viajemos a una actriz que muchos consideran la mujer más bella que jamás haya pisado una pantalla de cine: Hedy Lamarr. La diosa austríaca que no solo era hermosa, sino también un genio científico que inventó la tecnología que hoy usamos en el Wi-Fi y el Bluetooth. Pero volvamos a su época dorada en Hollywood. Hedy llegó a Estados Unidos, escapando de un matrimonio abusivo en Europa, y lo último que quería era que más hombres le dijeran qué hacer con su cuerpo. Los estudios MGM quedaron fascinados con su belleza exótica, pero había un problema. Hedy tenía cejas naturalmente gruesas y pobladas, y un vello corporal oscuro que era perfectamente visible en las tomas de cuerpo completo. Louis B. Mayer, el tirano de MGM, le ordenó que se depilara todo, absolutamente todo. Hedy se negó rotundamente, no por vanidad, sino porque había sufrido reacciones alérgicas severas a los productos químicos depilatorios que usaban en esa época. Productos que contenían sustancias tóxicas como el arsénico y el talio. Sí, escuchaste bien, arsénico. Las actrices se estaban envenenando literalmente para cumplir con los estándares de belleza. Hedy propuso una solución intermedia. Usaría maquillaje corporal para disimular el vello en las escenas que lo requirieran, pero no se sometería a procedimientos químicos peligrosos. MGM aceptó a regañadientes, pero la venganza del estudio fue sutil y cruel. Le dieron papeles cada vez menos protagónicos, roles donde su belleza no era el centro de atención. Querían castigarla por su rebeldía. Pasemos ahora a una actriz que representa todo lo que Hollywood intentó destruir: Katharine Hepburn, la mujer que redefinió lo que significaba ser una estrella femenina en el cine. Katharine no solo se negó a depilarse, sino que se negó a usar vestidos, tacones altos y maquillaje excesivo. Era la pesadilla viviente de los ejecutivos de RKO Pictures. Usaba pantalones en una época donde las mujeres podían ser arrestadas por hacerlo. Se presentaba a los rodajes sin maquillaje y con las piernas sin depilar. Y cuando los directores le reclamaban, ella simplemente les decía que si querían una Barbie, contrataran a otra persona. Katharine entendía algo fundamental que muchas actrices de su época no comprendían: que su valor no estaba en ser perfecta, sino en ser auténtica. Y el público la adoraba precisamente por eso. Por ser real, por ser humana. Hay una anécdota increíble que resume perfectamente la personalidad de Hepburn.
Durante el rodaje de La Reina de África en 1951, el director le pidió que se depilara las piernas para una escena en el río. Catherine lo miró fijamente y le dijo, cito textualmente, «Si el señor Bogart no tiene que depilarse las piernas, yo tampoco». La escena se filmó tal como ella quería. Y nadie, absolutamente nadie, notó o se quejó del supuesto problema. Continuemos con una actriz cuya historia es particularmente desgarradora. Joan Crawford, la mujer que se convirtió en sinónimo de perfección y glamour, pero que pagó un precio altísimo por mantener esa imagen. Joan era naturalmente muy velluda. Tenía cejas gruesas, vello facial oscuro en el labio superior y los brazos, y piernas que requerían depilación constante. Y a diferencia de las actrices que hemos mencionado, Joan inicialmente intentó cumplir con todas las expectativas de los estudios. Se depilaba obsesivamente. Se arrancaba las cejas con pinzas hasta dejarlas en una línea delgadísima. Se sometía a tratamientos químicos agresivos. Pero llegó un punto de quiebre. A mediados de los años 40, después de años de tortura autoimpuesta, la piel de Joan comenzó a mostrar daños severos. Tenía cicatrices, manchas, irritaciones crónicas. Su dermatólogo le advirtió que si continuaba con esos tratamientos agresivos, su piel quedaría permanentemente dañada. Y fue entonces cuando Joan tomó una decisión radical. Dejó de depilarse por completo durante 6 meses para que su piel se recuperara. Los estudios entraron en pánico. Warner Brothers intentó suspenderla. Amenazaron con romper su contrato, pero Joan ya era demasiado grande, demasiado poderosa. Ella negoció un acuerdo. Durante su periodo de recuperación, solo aceptaría papeles donde pudiera usar mangas largas, guantes y maquillaje corporal denso. Y funcionó. Su piel se recuperó, y cuando volvió a los rodajes, estableció una regla férrea. Solo se depilaría las áreas absolutamente necesarias para cada escena específica. Nada más. Ahora hablemos de una actriz que la mayoría de la gente no asociaría jamás con rebeldía. Judy Garland. La dulce Dorothy del Mago de Oz. La niña que cantaba Over the Rainbow con esa voz angelical. Pero detrás de esa imagen de inocencia había una adolescente que estaba siendo torturada sistemáticamente por el estudio MGM. Judy tenía apenas 13 años cuando comenzó a filmar El Mago de Oz. Y ya en ese momento, los ejecutivos del estudio decidieron que su cuerpo no era lo suficientemente perfecto. Le pusieron a dieta forzada. Le daban anfetaminas para mantenerla delgada y despierta durante las largas jornadas de rodaje. Y por supuesto, exigían que se depilara completamente. Pero Judy era apenas una niña. Su cuerpo apenas estaba comenzando a desarrollarse. Y los procedimientos de depilación le causaban un dolor insoportable. Su madre, que debería haberla protegido, estaba más preocupada por mantener contento al estudio que por el bienestar de su hija. Pero Judy encontró una aliada inesperada. Maud Gage, la maquilladora jefe de MGM, era una mujer mayor que veía con horror lo que le estaban haciendo a esta niña. Maud comenzó a sabotear sutilmente las órdenes del estudio. Aplicaba maquillaje corporal denso sobre el vello de Judy, en lugar de depilarla. Convencía a los directores de usar medias opacas en lugar de piernas desnudas. Pequeños actos de resistencia que le daban a Judy algo de alivio. Cuando Judy creció y tuvo más control sobre su carrera, una de las primeras cláusulas que incluyó en sus contratos fue que nadie podía obligarla a someterse a procedimientos de depilación sin su consentimiento explícito. Era su manera de recuperar el control sobre un cuerpo que durante años no le había pertenecido. Viajemos ahora a una de las actrices más sensuales y provocativas de Hollywood. Rita Hayworth, la diosa del cabello rojizo que hizo que millones de hombres se enamoraran de ella en Gilda. Rita era de ascendencia española y genéticamente tenía una cantidad considerable de vello corporal oscuro. Los estudios Columbia Pictures sabían que tenían una estrella en sus manos, pero consideraban que su apariencia natural era demasiado étnica, demasiado exótica. Harry Cohn, el presidente del estudio, le ordenó que se sometiera a electrólisis para eliminar permanentemente su línea de cabello natural, que era demasiado baja según los estándares anglosajones de belleza. Rita accedió a ese procedimiento, algo de lo que se arrepentiría el resto de su vida. Pero cuando Cohn intentó extender esa tortura a todo su cuerpo, exigiendo que se depilara permanentemente los brazos, las piernas y otras áreas, Rita plantó una línea en la arena. Ella accedía a depilarse para las escenas específicas que lo requirieran, pero no se sometería a más electrólisis.
El procedimiento era extremadamente doloroso, costoso, y en esa época frecuentemente dejaba cicatrices permanentes. Rita negoció personalmente con Cohn. Le demostró con números fríos que ella era la mayor estrella femenina del estudio, que sus películas generaban millones, y que los espectadores no estaban comprando entradas para ver si tenía o no tenía vello en los brazos. Estaban pagando por ver a Rita Hayworth, la persona, la presencia, el magnetismo. Cohn cedió, pero nunca la perdonó. Años después, cuando la carrera de Rita comenzó a declinar, él se aseguró de recordarle cada oportunidad que tuvo que fue él quien la convirtió en estrella. Pero Rita sabía la verdad. Ella se convirtió en estrella a pesar de Harry Cohn, no gracias a él. Continuemos con una actriz que muchos consideran la primera verdadera rebelde de Hollywood, Mae West, la mujer que escribió, produjo y protagonizó sus propias películas en una época donde eso era prácticamente imposible para una mujer. Mae tenía más de 40 años cuando llegó a Hollywood, una edad considerada anciana para una actriz en los años 30, y ella no tenía ninguna intención de cumplir con las reglas absurdas de los estudios. Mae era voluptuosa, curvilínea, y sí, tenía vello corporal visible, y no le importaba en lo más mínimo. En sus películas, Mae usaba vestidos ceñidos que mostraban cada curva de su cuerpo. Y si miras con atención esas películas en alta definición, puedes ver claramente que ella no se molestaba en depilarse completamente. Tenía un vello rubio en los brazos que era perfectamente visible bajo las luces del estudio. Los censores de Hollywood, que ya estaban histéricos con el contenido sexual de sus películas, intentaron agregar la depilación a la lista de requisitos. Mae los mandó directamente al diablo. Ella tenía el poder porque era la única responsable de su contenido. Los estudios necesitaban sus películas porque hacían dinero. Mucho dinero. Y Mae sabía que su poder radicaba precisamente en ser diferente. En ser una mujer madura, sexual, poderosa, que no pedía permiso a ningún hombre. La depilación corporal era solo otro intento de control masculino sobre el cuerpo femenino. Y Mae se negaba a participar en ese juego. Ahora hablemos de una actriz cuya belleza exótica causó tanto fascinación como problemas en Hollywood. Merle Oberon. Nacida en la India de madre singalesa y padre británico, Merle llegó a Hollywood con una apariencia que los estudios no sabían cómo categorizar. Era demasiado exótica para los papeles de protagonista típicos, pero demasiado hermosa para ignorarla. United Artists decidió blanquearla. Literalmente, le aplicaban maquillaje extremadamente pálido. Le teñían el cabello más claro. Y por supuesto exigían que eliminara todo rastro de vello corporal oscuro que delatara sus orígenes. Merle se sometió a muchas de estas exigencias al principio de su carrera porque necesitaba el trabajo. Pero había un límite que no estaba dispuesta a cruzar. Los estudios querían que se depilara con tratamientos químicos permanentes todo el vello de sus brazos y manos, que era naturalmente oscuro y denso. Merle había visto lo que esos tratamientos le habían hecho a otras actrices. Quemaduras químicas, cicatrices, decoloración permanente de la piel. Ella propuso usar guantes largos siempre que fuera posible, y cuando no lo fuera, maquillaje corporal. Los estudios se resistieron inicialmente, pero Merle tenía un as bajo la manga. Ella estaba comprometida con Alexandre Korda, uno de los productores más poderosos de Hollywood, y Korda la apoyaba completamente. Amenazó con llevar a Merle a trabajar a Inglaterra si United Artists no aceptaba sus términos. El estudio cedió, y curiosamente, ese look de guantes largos se convirtió en parte de la imagen icónica de Merle Oberon. Los diseñadores comenzaron a crear vestuarios específicamente alrededor de esa característica. Lo que comenzó como un acto de autopreservación, se transformó en una declaración de estilo. Hablemos ahora de una de las actrices más complejas y fascinantes del Hollywood clásico, Bette Davis. La mujer que no era convencionalmente hermosa según los estándares de la época, pero que tenía un talento y una presencia en pantalla que hacían irrelevante su apariencia física. Bette llegó a Hollywood, y los estudios no sabían qué hacer con ella. No era una belleza glamorosa como Greta Garbo o Joan Crawford. Era normal, real, y eso los aterrorizaba. Warner Brothers intentó moldearla según sus estándares. Querían que se depilara, que adelgazara, que se maquillara más, que se vistiera más provocativamente. Bette se negó rotundamente a todo. Ella entendía que su fuerza estaba en su actuación, no en su apariencia.
y cada intento de convertirla en otra muñeca glamorosa de Hollywood diluiría lo que la hacía especial. Hay una historia particularmente reveladora sobre Bette. Durante el rodaje de Jezabel en 1938, el director William Wyler le pidió que se depilara completamente las piernas para una escena en traje de época. Bette le preguntó si las mujeres de 1850 se depilaban las piernas. Wyler admitió que no. Entonces, respondió Bette, mi personaje tampoco lo hará. La escena se filmó con Bette usando medias opacas de época, y ganó su primer Oscar por esa película. Bette demostró algo revolucionario para su época: que una actriz no necesitaba ser perfecta físicamente para ser una estrella. Necesitaba ser talentosa, auténtica y tener algo que decir. El resto era ruido. Y finalmente, cerremos con una actriz que representa quizás el ejemplo más extremo de rebeldía en este tema: Carole Lombard. La comediante brillante que murió trágicamente en un accidente aéreo a los 33 años. Carole era conocida por su lenguaje vulgar, su sentido del humor irreverente y su negativa absoluta a comportarse como se esperaba que lo hiciera una dama de Hollywood. Y eso incluía, por supuesto, las expectativas sobre la depilación. Carole tenía vello rubio claro que era apenas visible en pantalla, pero los estudios igual insistían en que se depilara por completo. Su respuesta fue legendaria. Apareció un día en el set completamente depilada, incluyendo la cabeza. Se había rapado hasta las cejas. Cuando los ejecutivos del estudio entraron en pánico, Carole les dijo con su característico sarcasmo: ustedes querían que me depilara. Nunca especificaron qué debía dejarme. Por supuesto, estaba usando una peluca y cejas postizas. Era una broma elaborada para demostrar lo absurdas que eran las expectativas del estudio. Pero el mensaje era claro. Carole Lombard haría las cosas a su manera, o no las haría en absoluto, y tenía el poder y el talento para salirse con la suya. Los estudios aprendieron a no presionarla sobre estos temas, porque Carole era impredecible, y era perfectamente capaz de crear un escándalo mediático masivo si la presionaban demasiado. Ella usaba su imagen de chica rebelde como un arma, y lo hacía con una inteligencia y una astucia que pocos en Hollywood poseían. Estas 10 mujeres que acabas de conocer no solo desafiaron los estándares de belleza de su época, desafiaron un sistema completo de control y opresión sobre el cuerpo femenino. Un sistema que les decía que su valor estaba en su apariencia física, y que esa apariencia debía ser modificada, controlada y perfeccionada según los caprichos de hombres poderosos que nunca tendrían que someterse a las mismas torturas. Cada vez que veías a una de estas actrices en la pantalla grande, luciendo glamorosa y perfecta, no estabas viendo el resultado de un proceso natural. Estabas viendo el resultado de horas de preparación, de procedimientos dolorosos, de productos químicos peligrosos, de presión psicológica constante. Estabas viendo a mujeres que habían sido convertidas en productos, en mercancías, en objetos diseñados para el consumo masculino. Pero estas 10 actrices dijeron basta. Cada una a su manera, con sus propias motivaciones y circunstancias, se negaron a ser completamente controladas. Recuperaron aunque fuera un pequeño pedazo de autonomía sobre sus propios cuerpos, y al hacerlo, abrieron el camino para las generaciones futuras de actrices que no tendrían que someterse a los mismos niveles de control y abuso. Hoy en día, cuando vemos actrices modernas que hablan abiertamente sobre la presión de cumplir con estándares de belleza imposibles, debemos recordar que esta batalla comenzó hace casi un siglo, con mujeres valientes que arriesgaron sus carreras y su seguridad financiera para mantener el control sobre algo tan básico como el vello corporal. Parece un tema trivial, casi ridículo cuando lo piensas, pero no lo era. Era una batalla por la autonomía, por el respeto, por el derecho fundamental a decidir sobre el propio cuerpo. Y esas batallas nunca son triviales. Así que la próxima vez que veas una película del Hollywood clásico, recuerda que detrás de esas imágenes perfectas había mujeres reales. Mujeres que sudaban, que sangraban, que sentían dolor, que tenían vello corporal como cualquier otro ser humano. Y algunas de ellas tuvieron el coraje de decir que no, de mantener su humanidad en un sistema diseñado para arrebatársela.